Muy bien. Eh, bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este encuentro nuevamente con Virginia y ver qué pasa con el tema del dolor. Semana pasada estuvimos muy metidos con Job, que nos deslumbró esa imagen, ese personaje. Así que, bueno, Virginia, y hoy tenemos una super duración. Sí, 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 sí. Virginia con mucha generosidad agregó una horita más. Vamos a hacer un corte en el medio, igualmente. Así que vamos a tener en dos partes. Bueno, Virginia, Bueno, gracias entonces. no, Bienvenida. de nada. Bueno, vamos a ver en este último encuentro lo que resta, digamos, que es el tema del mal, del dolor y del sufrimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Que obviamente ahí tenemos muchas pistas, muchas más pistas para poder encarar el tema, ¿no? Em, nosotros vimos que en el Antiguo Testamento habíamos comenzado con el libro con el relato de Isaac, ¿no? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y daba la impresión que el Dios del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, parecía necesitar víctimas y necesitar sacrificios humanos, ¿no? Bueno, entonces tratando de rever los aspectos oscuros del texto, pudimos un poco llegar a darnos cuenta por qué aparecía esa imagen en ese texto, ¿no? Ahora, la pregunta es, porque en el Nuevo Testamento a veces parece lo mismo, ¿no? Pareciera como que Dios envió a la muerte a su hijo y como que se necesita una víctima más, quizá la última, la definitiva, que es la persona de Jesús, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver desde ahí, porque evidentemente nosotros siempre pensamos que la forma que tenemos que tener muchos recaudos y muchos instrumentos para leer el Antiguo Testamento, pero el Nuevo también tiene un montón de situaciones y un montón de expresiones, porque de hecho es de la misma época, de la misma cultura y todo lo demás. Entonces tiene también un trasfondo de estar contagiado, de haber recibido cosas de otros pueblos, de otras culturas. Y además, por más que la Biblia ponga puntos de superación de determinados temas, como habíamos dicho, por ejemplo, cuando pareció una gran cosa que cuando se pasó de la responsabilidad colectiva a la responsabilidad personal, ¿no? Donde cada uno se hacía cargo de lo que hacía y no de lo que hacían sus antepasados. Bueno, eso a pesar de que existió, tardó mucho tiempo, digamos, en instalarse. Lo mismo la teoría de la retribución, aunque quedó claro a partir ya del siglo V más o menos que la teoría de la retribución no iba más, que Dios no, que al malo no le va mal y al bueno no le va bien. Sin embargo, la teoría de la retribución sigue vigente hasta el día de hoy y ha pasado los límites del judaísmo, ¿no? Nosotros también en muchas cosas tenemos restos de la, de la teoría esta de la retribución. Bueno, en el Nuevo Testamento es lo mismo, no pensemos que en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con que todo es re claro, con que no hay ningún vestigio de teorías pasadas o de teorías que están en el Antiguo Testamento. No, esas cosas en el Nuevo Testamento siguen, pero bueno, hay una clave de lectura, que es la persona de Jesucristo, que ayuda a leer más fácilmente todas esas otras cosas que todavía están en el Antiguo Testamento y que son deudoras del siglo primero. ¿M? Bueno, voy a compartir pantalla ahora. A ver, ¿dónde estamos acá? Bueno, yo comencé con una frase de un filósofo francés que murió en el 2015, que se llamaba René Girard. Y él tiene esta frase. Dice, Dios no solo reclama una nueva víctima,
sino que reclama a la víctima más preciosa y querida, su propio hijo. Es decir, Girard es un poco de la postura esta de que al final, en el Nuevo Testamento estamos en la misma situación prácticamente, porque Dios necesitó la muerte de su hijo para llevar a cabo sus planes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el Dios que aparece en el Nuevo Testamento necesita víctimas? ¿Envió a su hijo a la muerte? Que es una expresión que aparece bastantes veces en el Nuevo Testamento, que Dios envió a su hijo a la muerte. ¿Lo hizo a cambio de algo para redimirnos? ¿Necesitó los sufrimientos de Jesús y su sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados? Esas son las preguntas que están en la base porque evidentemente cuando nosotros decimos que Jesús nos redimió de nuestros pecados a través de la cruz y demás, estamos diciendo todo esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es un poco el mismo ejercicio que hicimos con respecto al Antiguo Testamento y ver qué podemos. Primero, vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar en lo que Jesús pensaba de lo que le pasó. Obviamente que a la conciencia de Jesús o a su conciencia absoluta, digamos, no se puede llegar. Pero hay algunas expresiones, algunas frases dentro de los relatos que se pueden, a partir del estudio con los métodos histórico-críticos, hay varias frases que se pueden hoy afirmar que tienen un núcleo histórico muy fuerte, casi seguro, y es casi seguro que Jesús las pronunció por diferentes motivos. Obviamente no, como les decía la vez pasada, para llegar a saber eso hay que usar una gran batería de instrumentos que no los vamos a usar ahora, simplemente vamos a presentar la conclusión a la que llegaron los que lo estudiaron, ¿no? Entonces, hay dos preguntas que se han hecho muchos teólogos, ¿no? Y que aparecen en la mayoría de los libros cuando uno trata el tema de la muerte de Jesús. Que son, uno es la que está ahí, la primera, ¿por qué matan a Jesús? Es decir, las razones históricas de la muerte de Jesús. ¿Mm? ¿Por qué a Jesús lo terminaron matando? Y la segunda pregunta es, ¿por qué muere Jesús? Que sería más una pregunta teológica, es decir, el sentido de su muerte. ¿Mm? Entonces, vamos a abordarlo desde esas dos preguntas eh, que tenemos. Vamos a ir a la primera, las razones históricas de la muerte de Jesús. Bueno, es un hecho que Jesús muere violentamente, porque una muerte en cruz es una muerte violenta. Obviamente, a veces se pensaba que solamente morían en la cruz determinado tipo de personas, pero pareciera ser que la cruz, que la gente muere en cruz, era algo bastante común en el Imperio Romano y no necesariamente tenías que haber sido, por ejemplo, acusado del delito de sedición, como es el caso de Jesús, es decir, de haber querido expresamente atentar contra el Imperio Romano para morir en la cruz, sino que a veces bastaba la sospecha de que lo que vos estabas haciendo podía llegar a atentar contra el Imperio Romano, que es más bien lo que pasó con Jesús. O sea, ahí toda la forma de predicación, la predicación y la práctica de Jesús se veía como un posible, o sea, el hecho de que seas revoltoso, que como muchos lo clasifican, también bastaba para que te mataran en una cruz, ¿no? Entonces, es una muerte horrible y muy violenta, ¿no? Eh, pero que Jesús murió así, eso es algo indiscutible. Su predicación y su práctica fueron una amenaza al poder religioso de su época e indirectamente también al poder romano. Em, Pareciera que, digamos, el pasaje, un pasaje que es el de cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, es un pasaje que está en los cuatro evangelios, por lo tanto reúne lo que se llama un primer criterio de autenticidad, que es el criterio de testimonio múltiple.
¿m? Es decir, cuando un texto, si un texto aparece en los sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, no es un texto de testimonio múltiple. ¿Por qué? Porque sabemos que Mateo sigue a Marcos y Lucas también sigue a los dos. Entonces, lo más probable es que un texto esté en Lucas y esté en Mateo porque estaba en Marcos. Ahora, cuando ese mismo texto está en Juan, que pertenece a otra tradición totalmente diferente, ahí podemos sí hablar de testimonio múltiple, porque estamos frente a un texto que viene de lugares diferentes. Bueno, la expulsión de los mercaderes del templo es justamente un pasaje que está en los cuatro evangelios, ¿no? Pareciera, porque en realidad lo que Jesús hace no, en ese texto no es ir contra el templo directamente, sino que es ir contra el culto que se realizaba en el templo. Porque en realidad lo que Jesús hace es tirar abajo todas las mesas de los que vendían y tenían todas las cosas que se usaban para hacer los sacrificios adentro del templo. Entonces, lo que está criticando Jesús o lo que está desbaratando es precisamente el culto que se realizaba en el templo. Cuando uno habla de culto, inmediatamente tiene que vincular con un Dios, ¿no es cierto? Es decir, el tipo de culto va a tener que ver con el tipo de Dios. Entonces, que Jesús haga eso de alguna manera está yendo contra dioses. Y social el conflicto, los conflictos, por más que los conflictos de Jesús hayan parecido que eran conflictos, digamos, con los fariseos, con este, con el otro, en el fondo de todos esos conflictos hay siempre un conflicto con una imagen de Dios. Es decir, las peleas de Jesús con los fariseos, por ejemplo, tenían que ver porque Jesús tenía una imagen de Dios y los fariseos tenían otra. Entonces, en el fondo son conflictos entre dioses, ¿no? O entre imágenes de dioses. Entonces, por eso decimos que en realidad eh, la amenaza principal de Jesús en su época fue al poder religioso, porque los que no quisieron o los que entraron en conflicto eran justamente todos los que tenían que ver, sobre todo los saduceos y los sacerdotes, los que tenían que ver con el tema del culto, ¿no? Después todo se armó para que darle peso a la acusación frente al poder romano, etcétera, ¿no es cierto? Por eso decimos que indirectamente también afectó o fue Jesús contra el poder romano, pero lo principal fue que fue contra el poder religioso. Bueno, él vivió en un clima permanente de persecución y conflicto. Jesús asumirá el conflicto de forma cada vez más lúcida. No solo lo sufre, también lo provoca y conoce sus consecuencias. Por eso sabe de un posible desenlace final trágico de su vida. ¿Mm? Jesús, muchas de las cosas que hace, o en las disputas que tiene con los fariseos o con otros grupos, eh, aparece como que está provocando el conflicto, ¿no es cierto? Pero bueno, es imposible que no se provocara un conflicto, porque cuando, sobre todo en el caso de los fariseos, que estaban todo el tiempo acechándolos para ver dónde lo podían agarrar en una cosa o en otra, es imposible que no hubiera conflicto. Por eso decimos que Jesús lo asume al conflicto, porque él no es que él para, ni de decir ni de hacer, él continúa. Entonces, esto quiere decir que sabe las consecuencias de lo que va a pasar si él continúa con su prédica y con su práctica, y él continúa. Por lo tanto, es claro que la muerte es una probabilidad bien clara en su horizonte. ¿Mm? Hay un hecho que es como que a él le termina, no sé si confirmando, pero que lo sacude bastante con respecto a esto, que es la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Ustedes acuérdense que Jesús estaba muy vinculado a Juan el Bautista, muchos creen que comenzó siendo discípulo de él, y cuando Jesús se entera de la muerte violenta de Juan el Bautista a manos de Herodes, eso lo hizo pensar en su muerte. ¿Por qué? Porque hay dos textos, uno en Mateo y uno en Marcos, los dos dicen lo mismo, que dejan constancia
de la impresión que causó la muerte de Juan en Jesús. Porque dicen que cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan, ¿qué hizo? Se retiró a un lugar solitario. Los dos evangelios dicen lo mismo, como diciendo que fue un poco o a procesar o a reflexionar sobre este tema, ¿no? O sea, que quedó impactado y necesitó irse a un lugar solo. ¿M? Además, sabemos que la muerte de Juan tampoco es casual, porque si nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, es el destino prácticamente de todos los profetas, ¿no? Todos los que son auténticos profetas terminan generalmente perseguidos y asesinados. Es decir, que entre la muerte de Juan y este destino de los profetas también son dos elementos que hacen que Jesús previera que su muerte llegaría en cualquier momento, ¿no? Jesús sufrió la persecución, sabía por qué la sufría y sabía a dónde podía conducirlo. La muerte no era algo arbitrario, siempre estuvo en su horizonte, por lo que podemos afirmar que la asumió libremente. Es decir, si él continuaba sabiendo que la muerte era una posibilidad, quiere decir que él asumió libremente esa posibilidad de morir. O sea, no importa, voy a continuar porque debo continuar en mi trabajo de servicio al reino, aunque me cueste la muerte. El Evangelio de Juan lo dice claramente cuando pone en boca de Jesús las palabras, Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. ¿Mm? Este texto es muy importante, ¿no? Porque también pareciera, nosotros tenemos un poco esa imagen de más de los sinópticos, ¿no? Como que Jesús fue a la muerte porque el Padre lo mandó, porque el Padre lo entregó a la muerte y a él no le quedó otra, ¿no? Y sin embargo Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Jesús no desertó de la muerte, no huyó de ella, la vio como un modo de ser fiel hasta el final. También en el Evangelio de Juan, capítulo 13:1 dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Bien. ¿Qué conciencia tenía Jesús? Porque, a ver, de su relación con el reino de Dios. Esto es importante porque, de hecho, su práctica y su prédica giraron siempre en torno al reino de Dios, ¿no? Entonces, evidentemente, si él se mantuvo firme en esa prédica y en esa práctica, es porque de alguna manera creía que él tenía algo que ver con ese reino y es lo que después mantenerse en eso es lo que lo llevó a la muerte. Por lo tanto, es importante tratar de ver qué conciencia tenía él de su relación con el reino. A. Jesús tenía conciencia de que con su persona se acercaba el reino y en su persona pone los signos de ese acercamiento. Perdona pecados, come con publicanos y pecadores, expulsa demonios. En Lucas dice, si por el dedo de Dios expulso demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, las acciones que él realizaba, perdonar pecados, expulsar demonios, comer con publicanos y pecadores, eran los signos de que el reino ya llegaba, ya había llegado y que se hacía presente con su persona. Entonces, esta frase, si por el dedo de Dios expulso demonios, es que llegó a ustedes el reino, muestra claramente cómo él se considera, entre comillas, una pieza clave en la llegada del reino. ¿No? Esta conciencia también aparece en la comparación de Jesús con grandes personajes del Antiguo Testamento. Jesús pretende interpretar la ley de manera nueva y más originaria que Moisés. Por ejemplo, en las llamadas antítesis del Sermón del Monte. Ese es en el capítulo 5 de Mateo, ese es el título que lleva, digamos, las antítesis del Sermón del Monte, pero bueno, es algo muy conocido. Eh, después después de las bienaventuranzas, en el capítulo 5.
a partir del 20 más o menos, empieza, ¿no? Capítulo 5:20. Porque yo les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahora empiezan las antítesis. Las antítesis son una contraposición. Ustedes oyeron que se dijo, yo les digo tal cosa. El ustedes oyeron que se dijo es dónde oyeron que se dijo, en la ley de Moisés o que lo dijo Moisés, pero es en la ley. Y lo que yo les digo es una radicalización, en la mayoría de los casos es una radicalización de la ley, es decir, no es que Jesús reemplaza una ley por otra, sino que hace más, aún más radical esa ley de Moisés. Entonces, por ejemplo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda, etc. Es decir, fíjense, Jesús, esta conciencia, decíamos, aparece en la comparación de Jesús con grandes personajes del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús está... él considera que tiene la suficiente autoridad como para poder hacer la interpretación de la ley de Moisés o lo que Moisés dijo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y una cosa importante es que los profetas, de alguna manera, que también hablaban en nombre de Dios, los profetas, como dice ahí, buscaban legitimar sus palabras en la palabra de Yahvé. Por eso cuando un profeta empezaba a hablar decía oráculo de Yahvé o así dice Yahvé. Es decir, ellos legitimaban su palabra en la palabra de Yahvé. Jesús, en cambio, no hace eso. Jesús, en cambio, siempre empieza con las expresiones yo les digo tal cosa o esa frase en griego tan común, tan conocida, amén, amén, lege autos. Amén, amén es en verdad, yo les digo. Es decir, Jesús no dice Dios les dice o oráculo del Señor, como hacen los profetas. Jesús dice, yo les digo. ¿Les dijo Moisés tal cosa? Yo les digo tal otra. Es decir, él tiene una conciencia de una autoridad para interpretar la ley fuerte, que lo hace diferente, digamos, de otros. ¿Mm? C. Jesús pretende que la salvación escatológica se decida en la toma de postura frente a su persona. En Marcos dice, porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos de los ángeles, con los santos ángeles. Es decir, Jesús está diciendo, hay que tomar postura frente a mi persona, porque eso es lo que valdrá, digamos, en el tiempo escatológico. ¿M? El que reniegue de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre renegará de él y de sus palabras en la otra vida, o al fin de los tiempos o en los tiempos escatológicos. Es decir, él tiene conciencia también de que frente a su persona se decide muchas veces el futuro. ¿Mm? Y el cuarto es que Jesús plantea la necesidad del seguimiento de su persona, sin condiciones y renunciando a familia, bienes y al propio yo para acceder al reino. En Marcos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Entonces, la pregunta de este punto era, ¿qué conciencia tenía Jesús de su relación con el reino de Dios? Bueno, con todos estos ejemplos podemos concluir que Jesús tiene conciencia de que ocupa un lugar fundamental en la venida y consumación del reino de Dios. Aún con estos datos, lo que él pensaba explícitamente sobre sí mismo no podemos saberlo. ¿Jesús creía que era el Mesías? ¿Creía que era el Hijo del Hombre?
No sabemos. Solo podemos acceder a lo que llamamos su conciencia relacional, es decir, no su conciencia absoluta. Él cree que es el Hijo de Dios o él cree que es el Mesías, no, sino a su conciencia relacional, es decir, lo que él pensaba de sí mismo en relación a otras cosas. Acá, por ejemplo, en relación al reino. ¿Mm? Analizando estos textos, nosotros podemos ver que a partir de la conciencia que él tenía de su relación con el reino, mejor dicho, a partir de los textos que leímos, vemos que él tenía una conciencia de su relación con el reino para el cual él era una figura fundamental. Incluso, ustedes saben que en el Antiguo Testamento se habla también muchas veces de que al fin de los tiempos vendrá un profeta, vendrá el profeta escatológico, es decir, el último profeta, el profeta del fin de los tiempos. Es muy probable que Jesús sí haya pensado que él era ese profeta escatológico, ¿no? Porque él tiene expresiones también cuando habla de los profetas, él dice que él es más que un profeta, ¿no? Lo dice varias veces. Entonces también eso puede estar, nos puede permitir pensar que él tenía conciencia de que probablemente ese profeta escatológico anunciado era él. Muy bien. Ahora, ¿qué significado le dio Jesús a su propia muerte? Primero hay que aclarar que Jesús no interpretó su muerte de manera salvífica según los modelos que después elaboró el Nuevo Testamento, que son los modelos de sacrificio expiatorio, satisfacción vicaria, pagar una deuda, etcétera. Ahora los vamos a ver. Lo cual no quita que buscara un sentido a su muerte. Eh, Acá la mayoría de los autores dicen que muy lejos de Jesús, de pensar su muerte en un contexto sacrificial, ¿no? Cúltico sacrificial, de un culto sacrificial, porque las expresiones de Jesús en general con respecto al culto van por otro lado. Misericordia quiero y no sacrificios. Por lo tanto, es difícil que Jesús leyera su muerte en una clave sacrificial. ¿Mm? Em, Bien, es difícil, por no decir imposible, saber qué pensaba Jesús, porque la mayoría de los textos del Nuevo Testamento están teñidos de la reflexión pospascual, que le da una dimensión salvífica trascendente a la muerte de Jesús. Es decir, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento son reflexiones que se hicieron después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, los primeros cristianos que quedaron muy, como diríamos, muy impactados por la muerte de Jesús, de hecho, lo que más impactó fue la pasión, ¿no? Hay muchos autores que dicen que lo primero que se escribió de todo el Nuevo Testamento fue un relato de la pasión así suelto, como un panfleto sobre la pasión, al que después se le puso marco, el marco de los evangelios, pero que fue lo primero, lo que más impactó, por lo tanto, fue lo primero que se trató de explicar. Y obviamente los que eran cristianos provenientes del judaísmo, los elementos que tenían para tratar de interpretar lo que había pasado eran elementos del Antiguo Testamento. Entonces, desde esa clave leyeron muchas de las cosas que habían sucedido en Jesús, ¿no? Entonces, a nosotros nos resulta difícil saber justamente qué pensaba Jesús o qué idea tenía él, con qué conciencia hacía las cosas, porque todo ya está teñido con las reflexiones pospascuales. Igualmente, como decía yo antes, hay núcleos que se pueden detectar, núcleos que tienen alta probabilidad de ser históricos. Y uno de ellos es lo que vamos a decir ahora. Entonces, si bien qué significado le dio Jesús a su propia muerte es difícil de saber, hay algunos indicios de lo que Jesús pensaba en los relatos de la Última Cena. Nosotros tenemos 4 relatos de la Última Cena. En Mateo, en Marcos y en Lucas, no así en Juan. Juan tiene el lavatorio de los pies en vez de la Última Cena. Y la primera carta a los Corintios, porque ahí Pablo dice, yo les voy a transmitir lo que a mi vez recibí,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, bla, 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 y hace todo las palabras lo mismo de la institución eucarística. Entonces quiere decir que tenemos cuatro relatos sobre la última cena, tres de los sinópticos y uno de Pablo. Estos relatos se pueden dividir en dos grupos. Un primer grupo sería el que está, el relato que aparece en la primera carta a los Corintios y en el Evangelio de Lucas. Esos dos relatos son muy parecidos, pertenecen a una misma tradición, tienen elementos en común, lo dicen de la misma manera, que es lo que se llama la tradición paulino-lucana, que correspondería geográficamente a la zona de Antioquía de Siria. Y después los otros dos son el de Marcos y Mateo, que sería la tradición marcana-mateana, que ya sería más propia de Jerusalén. Entonces, si uno compara los dos relatos paulino-lucanos con los dos relatos marcano-mateanos, van a ver que hay diferencias entre los dos, sobre todo en las palabras sobre la copa de Jesús cuando pasa la copa, pero entre sí Lucas y Corintios coinciden y Marcos y Mateo coinciden. Bueno, igualmente en estos relatos, en los cuatro, se mezclan dos cosas: una cena de despedida y la institución de la Eucaristía. Podemos decir que son relatos litúrgicos, pero que tienen un trasfondo histórico. ¿Cuál es ese trasfondo histórico? ¿Qué es lo que podemos decir que históricamente convenimos en que esto fue así? Que Jesús, antes de ser capturado, organizó una cena solemne acompañada de una bendición. ¿Se acuerdan que tomó el pan, lo bendijo, lo pasó? Y unos gestos y unas palabras de despedida. Eso sí sucedió. Después las palabras, lo que se dijo, dependerán de la tradición. Bueno, ahí ya son más relecturas. Pero esto pasó, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que en esto, sacando este núcleo histórico, podemos concluir que lo primero que aparece es el sentido con el que Jesús enfrenta su propia muerte en esta frase que usó en esa última cena. Les aseguro, les dijo a sus discípulos, que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo o de nuevo en el reino de Dios. Estas palabras, o sea, pertenecen a lo que sería el núcleo histórico del texto, ¿no? Es decir, que Jesús lo que estaría diciendo es, por un lado, está afirmando la certeza de su muerte. ¿Mm? Les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo vuelva a beber. Está asegurando la certeza de su muerte, pero también está asegurando su propia esperanza, porque él dice, hasta que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Es decir, él cree él cree en la venida definitiva del reino y además tiene la seguridad de que él va a participar en ese banquete. Es decir, eso también a él le permite como encarar su muerte con una gran esperanza, que en realidad esto de que va a haber al final un banquete con la venida definitiva y todo, es lo que el judaísmo creía, ¿no es cierto? O sea, Jesús acá está como un verdadero judío planteando lo que va a suceder al final, cuando Dios se instaure definitivamente el reino. Pero él lo refiere a su muerte porque él tiene una esperanza, una certeza y una esperanza, las dos cosas, de que él, cuando venga ese reino, él va a estar participando de ese reino. ¿Mm? Bien, es decir, que su muerte para él está como teñida de esta esperanza, por lo cual también son elementos que le van ayudando a afrontarla. Bien. En segundo lugar, ¿cuál es el sentido, el posible sentido que su muerte pudiera tener para otros, ya no para él? Los motivos salvíficos de los cuatro textos sobre la institución de sobre la última cena dicen que el pan, su cuerpo, es entregado por ustedes,
que el vino, su sangre, es derramada por muchos, para el perdón de los pecados o como nueva alianza. Es decir, ya esto, la razón es derramada por muchos, ya la razón para el perdón de los pecados o como nueva alianza, eso ya es pospascual. Esa es una interpretación pospascual. Es decir, la comunidad leyó la muerte de Jesús en esa clave y dijeron, esta muerte sirvió para perdonar nuestros pecados, para hacer una nueva alianza. Es decir, esas ya no son palabras de Jesús, son palabras de la comunidad pospascual. Sin embargo, todo el contexto del texto, valga la redundancia, el sentido global del texto apunta a que su vida es para los demás, es en favor de los demás. Esto es muy importante porque es la comprensión de la vida de Jesús como servicio hasta el final. Después del lavatorio de los pies, Jesús afirma, les he dado ejemplo para que también ustedes hagan lo que acabo de hacer con ustedes, es decir, lavarse los pies unos a otros. En otro texto de Lucas dice, dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre velando. Les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndoles uno tras otro. Fíjense que esto, cuando el Señor venga, también viene con esa misma actitud de servicio, viene con la actitud de seguir sirviendo. ¿Mm? Es decir, hay muchos textos como estos que muestran una clara relación entre vida servicial y muerte servicial. A mí no me gusta muerte sacrificial, yo lo reemplazo, es muerte servicial, la conciencia que tiene Jesús, aunque después el Nuevo Testamento lo haya leído en clave sacrificial. Para Jesús, su muerte es expresión de un último acto de servicio en continuidad con su vida. Y no solamente él ve su muerte así, él propone ese gesto a la manera de ejemplo eficaz y motivante para los demás. Es decir, Jesús propone no que nuestra vida sea una vida permanente de servicio, que nuestra muerte también lo sea. Es decir, que sea como un último acto de servicio en favor de otros. ¿Mm? Bien. Hasta acá, ¿por qué mataron a Jesús? Vamos a pasar ahora a las razones teológicas. ¿Por qué muere Jesús? El Nuevo Testamento, a esa pregunta, ¿por qué muere Jesús? Esperen un poquito. Así. A esa pregunta de por qué muere Jesús, responde diciendo que a través de la cruz Dios nos dio la redención de nuestros pecados. ¿Mm? Esa es la respuesta en general del Nuevo Testamento. Ahora, yo les decía antes que los primeros cristianos quedaron muy impactados con la muerte de Jesús, sobre todo la forma, esa forma tan violenta de morir, tan injusta. Y entonces inmediatamente trataron de buscar elementos, sobre todo del Antiguo Testamento, que les permitiera explicar por qué había pasado eso. Entonces, los más simples, digamos, son los tres primeros, el A, el B y el C. Eh, Dijeron, la muerte de Jesús la vieron como el destino de los profetas, ¿m? Que es un poco lo que habíamos dicho antes, ¿no? Juan Bautista murió como un profeta, los demás profetas todos murieron prácticamente asesinados. Entonces, bueno, a Jesús le pasó esto porque como era un profeta, tuvo el destino de los profetas. Eso está en la primera carta a los tesalonicenses.
en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, porque ustedes, hermanos, han seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea en Cristo Jesús, pues también ustedes han sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros, etcétera. ¿Mm? Es decir, el Señor fue muerto como los demás profetas. Esa es una forma de explicarlo. ¿Por qué Jesús murió y por qué era un profeta y siguió, tuvo el destino de los profetas? La segunda explicación dice la afirmación de que la muerte de Jesús ya estaba predicha en las Escrituras. Esta es una razón bastante poderosa. Es decir, bueno, pasó esto porque, bueno, las Escrituras dicen que esto iba a pasar. Y el ejemplo más claro es, por eso, por lo tanto, no debería sorprendernos, pero el ejemplo más claro es el pasaje de los discípulos de Maús. Si ustedes se acuerdan, en el versículo 5 de los discípulos de Maús, cuando Jesús se les aparece en el camino, en el Evangelio de Lucas 24, eh, bueno, en el versículo 5 dice, le dice, no, pero este es el de las mujeres, perdón, versículo 5 no, versículo 15. Bueno, cuando él les pregunta qué pasa, por qué están así, y él dice, ¿cómo? No sabés todo lo que pasó, qué sé yo, etcétera. En el versículo 25, perdón, no en el 5, en el 25 dice, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. ¿No? Es decir, Jesús murió de esta manera porque así estaba previsto en las escrituras, que él muriera así. El tercero es afirmar que la muerte era necesaria porque estaba en el designio de Dios. Bueno, es parecido, parecido, muy parecido al otro, ¿no? A ver, ¿cuál es? Hechos 2:23. Ay, no, yo no sé si les dije, pero a mí una vez, mi Biblia, yo insisto en el error, persevero en el error, mi Biblia un día se cayó y se descuajeringó y entonces la mandé a encuadernar y los que me la encuadernaron siguieron su propio canon. Por lo tanto, yo tengo el Apocalipsis antes de los Evangelios, tengo una mezcla de libros en el Nuevo Testamento que cada vez que tengo que buscar uno, me he comprado otras Biblias, pero como esta es la primera que tuve, no me puedo hacer a otra, así que no sé, la voy a tener que mandar a reencuadernar. Bueno, así que el Hechos no sé dónde lo tengo, no está atrás de Lucas como debería estar, atrás de Juan como debería estar, atrás de Juan, ahí acá lo encontré. Hechos, ¿cuál es? Hechos 2:23, a ver qué dice. Pentecostés 2:23. Sí. El discurso que está dando Pedro dice en el 23, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Mm? Es decir, estaba ya, era el plan de Dios que que Jesús tenía que morir. ¿Mm? Estaba en su designio. Bueno, y el último, que es de este se abren varios modelos, es afirmar que por la cruz de Dios, por la cruz de Jesús, Dios nos salvó de los pecados.
Para esta explicación se tomaron modelos que proponía el Antiguo Testamento. El primer modelo es el modelo que llamamos sacrificial. En varios lugares del Nuevo Testamento se describe la acción de Jesús con lenguaje cúltico, o sea, del culto sacrificial. Dice, por ejemplo, de Jesús que es el Cordero Pascual inmolado. En la primera de los Corintios, el Apocalipsis dice, Cordero que compró con su sangre a los hombres para Dios. Mateo, bueno, y esto Mateo, Marcos y Lucas son las palabras de la última cena, ¿no? Derramó su sangre por nosotros. Fíjense estas palabras, ¿no? Cordero que compró con su sangre a los hombres para Dios, ¿no? Esa es una imagen espantosa, la verdad, que Jesús al final nos compró. Este, pero está tomado de modelos, así eran los modelos sacrificiales del Antiguo Testamento y ellos echaron mano de eso, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que seguir echando mano de esos modelos, ¿no? Este, en términos generales, el tema del sacrificio es así. Los sacrificios se instauran para salvar la infinita distancia que hay entre Dios y el ser humano. El hombre entrega a Dios lo más vital y querido, un animal, su hijo, lo que fuera. Eso se destruye, por eso el holocausto es la forma más perfecta de ofrenda, porque la destrucción es total, de la víctima es total. La ofrenda se destruye y al comer parte de la víctima se entra en comunión con Dios. Fíjense que la misa tiene de fondo la misma lógica. Al comer el cuerpo de Cristo, entramos en comunión con Él, ¿no? Es la misma lógica del modelo sacrificial. De hecho, nosotros decimos el sacrificio de la misa muchas veces. Lo más importante de este ritual es que Dios debe aceptar el sacrificio. Cuando se acepta el sacrificio es cuando se salva la distancia y se entra en comunión. Para el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús realiza la comunión. ¿Por qué? Porque ha sido aceptado por Dios y por eso trae salvación. Y cuando se habla de Jesús como víctima, se dicen cosas de él que muestran cómo realmente fue una víctima agradable a Dios y por eso Dios lo aceptó y por eso se salvó la distancia infinita que hay entre él y nosotros. Entonces, frases como por ejemplo en la carta a los Efesios que dice, tal como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Suave aroma, eso da a entender que es un aroma agradable y por lo tanto es una víctima que va a ser aceptable. O la primera carta de Pedro, han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Cristo, Cordero sin tacha y sin mancha o sin mancilla, es decir, una víctima perfecta, porque no tiene mancha, no tiene mancilla, por lo tanto, al ser una víctima perfecta, vieron que los corderos en el Antiguo Testamento tenían que reunir una serie de requisitos para poder ser víctimas de un holocausto. Entonces, por eso, cuando se retoma y se aplica a Jesús el tema del cordero del sacrificio, se remarcan estas mismas cosas, como para decir que es la víctima perfecta, porque no tiene ningún problema que la haga no adecuada. Bueno, esto llegó, este modelo llegó, porque este modelo no está solamente en el Nuevo Testamento, sino que sobre este modelo la Iglesia siguió reflexionando durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo, no me acuerdo, San Anselmo, que no me acuerdo de qué siglo es, San Anselmo, sexto me parece, no estoy segura. Bueno, San Anselmo, por ejemplo, fue el que elaboró, digamos, o reelaboró esta teoría, y la impuso, por decir de alguna manera, ¿no? Porque él que decía que la distancia entre Dios y nosotros es infinita, es tan grande
que por más que nosotros ofrezcamos sacrificios, ofrendas o lo que fuera, nunca vamos a poder acortar esa distancia, porque nosotros somos finitos y Dios es infinito. Entonces, él dice, era necesario una víctima que fuera a la vez finita e infinita para poder realmente compensar a Dios, aplacar a Dios y que Dios nos redima de nuestros pecados. Bueno, esa víctima, el único que reúne esos requisitos es Jesús, porque al ser hombre y al ser Dios es infinito, entonces es el único que puede restaurar esa ruptura que hay entre Dios y los hombres. Bueno, esto no vamos a entrar ahora porque esto es larguísimo y es complicado, pero digamos que esto viene también de tratar de explicar el tema del pecado original, etcétera, ¿no? Pero digamos que hay como una, eh, yo siempre lo digo así, es un poco, no sé, por ahí, es un poco fuerte, pero porque pareciera que Jesús era el plan B de Dios, ¿no? Es decir, como le salió mal lo del paraíso porque se rebelaron y qué sé yo, y comieron y bla, 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 dijo, bueno, ahora tengo que mandar a Jesús para que solucione el problema. Entonces es muy horrible, pero es así, o sea, a veces cuando hablamos en estos términos parece que Jesús aparece como un plan B, ¿no? Bueno. Ese es el modelo entonces sacrificial. Después otro modelo, que es el modelo de la alianza. En el Antiguo Testamento, las alianzas entre Dios y los hombres traían salvación y generalmente se sellaban con sangre. Por eso la sangre derramada en la cruz pudo interpretarse como la sangre de la nueva alianza. Otro modelo, el de la expiación vicaria del siervo de Yahvé. Es decir, vicaria quiere decir que toma el lugar de otro, ¿no? Es decir, Jesús tomó nuestro lugar y para que Dios hiciera con él lo que quisiera, de modo tal que a nosotros no nos pasara nada. Entonces, del siervo, que el siervo, lo habíamos mencionado la vez pasada, están los cánticos del siervo. Ustedes, el siervo es una figura, obviamente que así como nosotros, o sea, los primeros cristianos identificaron al siervo con Jesús, pero en Israel hasta el día de hoy es la pregunta de quién era el siervo, porque se dice del siervo muchas cosas, pero nunca se identifica con nadie. Por lo tanto, el siervo, para algunos en Israel, es el pueblo en el exilio, para otros es el pueblo cuando salió del exilio, para otros es el pueblo actual, es decir, hay muchas ideas en Israel, no se olviden que esto es una figura judía, ¿no? Hay muchas ideas en Israel de quién es el siervo, no hay consenso de quién es el siervo. Bueno, en el cristianismo ese consenso llegó bastante rápido y cuando adaptaron esa figura al cristianismo, enseguida vieron que la figura era Jesús. Porque de los cuatro cánticos del siervo, el último, cuando habla de toda la pasión a la que fue sometido el siervo, los cristianos vieron que tenía mucho de lo que le pasó a Jesús. Entonces, frases como por ejemplo, en el capítulo 53, versículo 5 de Isaías, Él ha sido herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Isaías 53, 8b. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Isaías 53, 11b. Bueno, todo el cuarto cántico, todos los versículos, se puede ver como, o los cristianos, primeros cristianos, vieron una prefigura casi exacta de lo que había pasado en Jesús, ¿no? Entonces, así como el siervo toma el lugar de otros para salvarlos, lo mismo hizo Jesús, tomó el lugar de otros, de nosotros, para salvar. Esa es un poco la adaptación que se hizo de este cuarto cántico del siervo. Bueno, y ustedes como verán acá, se me acabó el tiempo. O sea que no pude, no pude armarlo como yo hubiera querido, así que van a tener que tomar apuntes a partir de acá.
Bueno, este, muy bien. Esa era entonces, estos son los modelos que se usaron, ¿no? Es muy importante, porque yo dije que en las razones teológicas de por qué muere Jesús, que Jesús no tiene que haber tenido una idea sacrificial de su muerte. ¿M? Si nos guiamos por lo que leímos de la Última Cena, de las palabras de la Última Cena, tiene conciencia de que él ocupa un lugar, un rol fundamental en la venida del reino, etcétera, pero no es aquel que ocupa el lugar de otros, o sea, todo lo que estos modelos sacrificiales, muestran. Entonces, algo muy importante es ver cuál es la conciencia que Jesús tuvo en relación con su Padre. Porque esto también nos va a hablar mucho de cómo él fue a la muerte. Bueno, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Jesús le dio a su vida y a su historia un sentido religioso. ¿Mm? Eh, para Jesús había una realidad última de su vida, una realidad única y última, que era el Padre. Es con la realidad con la que él se confrontaba permanentemente, ¿no? La realidad a la que él buscó, dialogó, se confrontó, descansó en él, se abrió a él. Es decir, él fue como digamos, el móvil o el motor que hacía que él caminara en esta vida, ¿no? Esta realidad última que era su padre. Nosotros podemos ver esa conciencia que él tenía de hijo eh, en dos dimensiones que aparecen en ciertos textos. Ahora vamos a ver en cuáles textos aparecen, pero las dimensiones que nos permiten llegar a ver cuál es la conciencia de hijo que él tenía son dos. La confianza incondicional que él tenía en su padre y la total disponibilidad a la voluntad de su padre. ¿Mm? Bueno, esas dos dimensiones, ¿dónde las encontramos? La oración en el huerto de Getsemaní. Este es otro texto importantísimo. El relato de Marcos dice, este también está en los tres evangelios, y el relato de Marcos dice, les dijo entonces, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Em, Jesús tiene una experiencia de Dios eh, como que es un Dios de bondad. En varios textos él habla del Padre bueno, ¿no? Un Dios de bondad y que a veces el Nuevo Testamento lo convierte en otras expresiones, como pueden ser un Dios de misericordia o un Dios de amor, ¿no? Son las tres palabras, digamos, con las que se califica a ese Dios Padre de Jesús: bondad, misericordia y amor, ¿no? De hecho, Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo 5:48, él dice, sean buenos como el Padre Celestial es bueno, ¿no? Y por eso también decimos que Jesús, dicen los Evangelios, que Jesús pasó haciendo el bien, porque de alguna manera el Jesús pasar haciendo al bien es como historizar a Dios, es decir, es como que ese Dios que es bueno se hizo historia en la vida de Jesús de Nazaret y por eso Jesús, como ese Dios era bueno, Jesús pasó haciendo el bien. Ahora, ¿dónde aparece?
que nosotros decimos que la primera dimensión es la confianza incondicional. En este texto, ¿dónde aparece la confianza incondicional? En la expresión Abba. Ahí aparece la confianza, la confianza incondicional con la que Jesús se dirige a Dios. Bueno, sabemos que esta expresión, Abba, era una expresión que denotaba familiaridad y denotaba confianza. Por eso los judíos no la usaban para referirse a Dios, porque la veían como excesivamente familiar, el tema de llamar a Dios con el nombre de Abba. Pero para Jesús, la confianza que él tenía en Dios y la familiaridad que él tenía con Dios hace que precisamente esta expresión Abba sea para él la más adecuada para referirse al Padre. Jesús tiene conciencia también de que es una relación distinta la que él tiene con el Padre que la que los demás tenemos con el Padre. De acá no se puede concluir que crea que era Dios ni nada por el estilo. O sea, ¿qué podemos concluir de acá? Poco, pero él siente que es una relación distinta. Se usan muchas expresiones que dicen mi padre y vuestro padre, ¿no? Salvo en el Padre Nuestro. Cuando dice Padre Nuestro, después nunca habla de nuestro Padre. Siempre es el Padre de ustedes y el Padre mío, mi Padre o vuestro Padre, ¿no? Es decir, muestra que él tiene una relación de exclusividad con el Padre. Em, de alguna manera, él, podríamos decir, vive solo del Padre. Por eso cuando nosotros, cuando decíamos que el Padre es como su último, es la última, la realidad a la cual él refiere permanentemente toda su vida, es correcto decir que él vive del Padre. Em, la Pero, segunda característica es la disponibilidad. De las dos que veíamos ahí, la confianza incondicional en Dios, reflejada en la expresión Abba, Abba, y la total disponibilidad. La total disponibilidad de Jesús se percibe, ¿no? O se ve concretamente en, también acá, o se puede traducir hablando de la obediencia que Jesús tiene del Padre, ¿no? Eh, La obediencia de Jesús no es una obediencia que, digamos, o sea, no es el cumplimiento, obedecerle al Padre no es cumplir leyes, cumplir normas, cumplir preceptos, ¿no? Sino que para Jesús la obediencia es una apertura activa e incondicional a la voluntad del Padre. Es decir, la obediencia se tiene que traducir en gestos concretos, en actos concretos, no en cumplir ritos, ¿no? Sino en mantenerse en una actitud permanente de disponibilidad, de apertura activa e incondicional. Entonces, y la misma oración que leíamos recién, eh, acá percibimos una especie de crisis en Jesús, ¿no? Porque dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Es decir, eh, y Lucas va a agregar cosas que Mateo y Marcos no pusieron, como por ejemplo, Lucas va a agregar la agonía de Jesús y va a agregar ¿cómo se llama? El sudor de Jesús, con gotas de sangre, ¿no? Es decir, para darle, para hacerla más, no más creíble, pero sí para darle toda la dimensión que realmente experimentaba Jesús en ese momento, ¿no? Una agonía y un sudor de gotas de sangre que muestran la crisis y muestran esta crisis, es un conflicto entre lo que él quiere y lo que Dios quiere. Eso es lo que está reflejando un poco esta crisis, porque Jesús, eh, lo que Dios le pide, de alguna manera, cuestiona el sentido de su vida, porque él dice, todo es posible para mí, para ti, aparta de mí esta copa o este cáliz. ¿Qué es ese cáliz? Es su próxima muerte.
pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es decir, hay un conflicto entre algo que en ese momento Jesús no quiere todavía su muerte, y él cree que Jesús, que Dios le pone en su horizonte esta muerte cercana. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Se pone en oración ante su Padre, y la oración de Jesús desemboca en una decisión. Bueno, que se haga lo que quieras tú. Es decir, Jesús decide mantenerse fiel hasta el final porque interpreta que esa es la voluntad de su Padre. Entonces, Jesús va construyendo el sentido de su vida en una permanente referencia al Padre, ¿no? El Padre es su polo referencial último de sentido, es lo que da sentido a todas las demás situaciones de su vida. ¿Mm? Eh, es importante esto porque quiere decir que de alguna manera ese es un elemento que en Jesús lo ayudó en todo el momento, en todos los momentos más dramáticos y más decisivos de su vida. El no romper nunca la comunión con su padre, la confianza en su padre, la disponibilidad para con su padre, son los que lo fortalecieron para poder llevar adelante todos los momentos más difíciles que le tocó vivir en su vida, ¿no? Y es importante también el hecho de que que Jesús se refiera a Dios como Padre, porque él podría haberse referido también a Dios como Señor o como Rey, como tantas formas que hay en el Antiguo Testamento de referirse a Dios, ¿no? Entonces, ahora si él se hubiera referido a Dios como Señor o como Rey, probablemente estaría mostrando que el sentido último no estaría en el amor, como es en el caso de padre, sino en el poder. Cuando uno habla de Dios como rey o de Dios como señor, lo que más salta enseguida es el poder de ese rey y de ese señor. En cambio, en padre lo que más salta es el amor primero. Entonces, esto es muy importante porque Jesús se refirió a Dios siempre como padre y no con estas otras connotaciones. ¿M? Es decir, que padre para él era como la palabra padre o referirse a Dios como padre era como una síntesis, digamos, de la experiencia de amor que él tenía. Bueno, ¿querés que hagamos un corte, Jesús? José Luis. Ay, por Dios, me dicen varada. Sí, cortamos si quieren un ratito. Si alguien quiere prepararse unos mates o quiere, podemos, no sé, unos 10 minutos, ¿te parece? Bueno, sí, perfecto. Cortamos un poquito 10 minutos y retornamos acá. Yo paro la grabación, pero seguimos en en el mismo canal. Bueno, muy bien. Yo voy a ir al baño.